Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en este día, Señor. Impúlsanos, Señor amado, una relación más intensa contigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta segunda parte de esta serie de mensajes, estamos hablando y nos estamos enfocando más en aquellas cosas que muchas veces pasamos por desapercibido, en aquellas cosas que muchas veces no valoramos o a veces llegamos aún a veces hasta menospreciar o a tomar en poco. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que significa la alabanza, de lo que significa la adoración, el arrepentimiento. Este tipo de cosas que nos impulsan a una relación más profunda con Dios y que muchas veces nosotros le restamos valor. El tema que hoy voy a hablar para mí es muy especial. Y mire, quiero que por favor entienda esto. O sea, lo que estamos hablando es con la intención de que nosotros nos afirmemos en Cristo, de que nosotros desarrollemos una relación todavía más profunda con Dios. O como he estado explicando en los últimos 6 mensajes, he estado hablando acerca de los últimos 5 mensajes, he estado hablando acerca de la importancia de nosotros tener una relación con Dios de manera intencional. O sea, una relación con Dios a propósito, no una relación con Dios a medias, sino una relación con Dios a propósito. Y el jueves precisamente estábamos hablando de Dorcas. Cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, estábamos hablando de Dorcas, cómo Dorcas aún después que murió, las viudas lloraban y le rogaban a Pedro y le enseñaban las túnicas que Dorcas había hecho. O sea, y le estaba mostrando a Pedro, no le estaban diciendo a Pedro, resucítala, le estaba mostrando los frutos del trabajo de Dorcas. Entonces yo creo que el cristiano debe vivir de esa manera. O sea, debe vivir de que nuestra vida dé fruto. O sea, yo no creo que debemos ser pasivos. Yo creo que debemos estar viviendo nuestra vida de manera que debemos estar impactando la vida de alguien más. Comenzando aún con nuestra familia. O sea, nosotros somos el mejor ejemplo de nuestros hijos. Si nosotros no estamos siendo un ejemplo a nuestros hijos, estamos fallando. Entonces, esto es vivir una vida cristiana de manera intencional. Pero lo que hoy quiero hablar es acerca del temor a Dios y el temor de Dios. Quiero hablar acerca del temor a Dios porque para mí este debió haber sido el primer mensaje de esta segunda parte de esta serie. O sea, porque toda nuestra relación con Dios comienza con el temor a Dios y el temor de Dios. Ahora, antes de hablar del temor de Dios, para mí es importante que hablemos acerca del amor de Dios. Y la semana pasada vimos por medio de la cruz lo que significa el amor de Dios. Vimos cómo la cruz es la manera en que Dios expresa por la eternidad su amor. Es un amor fuera de nuestro razonamiento,
que sobrepasa nuestro entendimiento y aún nuestros pensamientos. Sin embargo, el amor de Dios no comenzó en la cruz. Se manifestó en la cruz, pero el amor de Dios es antes de la cruz. Fue por amor, la cruz vino por amor, por el amor de Dios por nosotros. Por eso vino la cruz. Pero aún después de eso, y ahí es donde vemos, o sea, Juan 3:16, ahí es donde cobra sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo habla estas palabras antes de morir en la cruz, queriendo decirnos de que la cruz solamente es la manifestación o la expresión del amor de Dios. La expresión visible para nosotros del amor de Dios. Pero el amor de Dios no comenzó en la cruz y no terminó tampoco en la cruz. ¿Por qué? Miren este versículo que a mí me fascina. Santiago, vaya al libro de Santiago, capítulo 4. Inmediatamente luego de Hebreos se va a encontrar con esta carta de Santiago, capítulo 4, que le escribe a los dispersos. Y le dice a aquellas personas que habían perdido ya sus propiedades, que habían vendido sus casas, habían vendido sus propiedades, que estaban esperando la segunda venida del Señor, y estaban en Jerusalén, y de repente tuvieron que dispersarse, saliendo huyendo, porque Saulo de Tarso vino y comenzó a perseguirlos y todo lo demás. Y le está hablando, toda esta carta es dedicada a ellos. Sin embargo, le dice en el capítulo 4, en el versículo 5, lo siguiente. El versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. ¿A quién le está escribiendo esta carta? No le está escribiendo al mundo, le está escribiendo a la iglesia. Y le dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, este es el que me gusta, versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Para mí esto es una de las declaraciones más impresionantes del amor de Dios por nosotros. Porque nos está diciendo aquí, o sea, de que no solamente que Él nos mostró su amor descendiendo, o sea, del cielo, viniendo en forma de hombre, y aún estando en la condición de hombre, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, que es la manera en que Él nos manifiesta su amor. Sino que encima de eso nos está diciendo, no nos está diciendo tampoco que se humilló hasta la muerte de cruz, lo humillaron, lo maltrataron y todo lo demás que hablamos la semana pasada. Pero también nos está enseñando que su amor sobrepasa eso. Él pone su espíritu en nosotros para que ahora nosotros tengamos la habilidad de amarlo a Él. Lo que significa que el amor que usted le tiene a Dios no nace de usted. Dios lo sembró en usted. Aún el amor, o sea, Dios nos ama tanto que aún conociendo que nosotros seríamos incapaces de amarlo, Él pone su espíritu en nosotros para que nosotros tengamos la habilidad de amarlo a Él. Y luego encima de eso nos dice, y con todo y eso nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Acabamos de leer de este maravilloso amor de Dios en el Salmo 139. En el Salmo 139 nos describe la manera en que Dios nos ama. Nos ama tanto que conoce mi sentarme y mi levantarme. Nos ama tanto, déjame buscar aquí, que ha entendido desde lejos nuestros pensamientos, que ha escudriñado nuestro andar y nuestro reposo, que conoce todos nuestros caminos, que aun cuando la palabra no está en nuestra lengua, ya Él la conoce. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende que Dios está tan pendiente a usted?
está tan pendiente a mí que antes de que nosotros digamos lo que queremos decir, ya Él sabe lo que vamos a decir. O sea, este no es el amor como el que las esposas nos tienen. No se rían, estoy hablando en serio. Usted sabe cuando usted está tratando de hablar con su esposa y ella contesta por usted. Y usted le dice, no he terminado de hablar. Y ella le dice, es que yo sé lo que vas a decir. No te rías mucho que tú vas para allá. Usted entiende eso, o sea, y uno se queda como que, no, tú no estás en mis pensamientos. Hay veces que yo le hago, mi esposa no está aquí todavía, ¿verdad? Okay. Hay veces que yo le hago por molestarla, o sea, hay veces que yo estoy hablando con mi esposa y le estoy diciendo, no, mira esto, lo otro, y ella contesta y yo, párate, tú no sabes, no he terminado, yo sé lo que vas a decir, y yo le cambio nada más lo que iba a decir, es verdad, ella tuvo razón, pero yo se lo cambio solamente por hacerla quedar mal. Pero este amor es diferente. O sea, Él dice, antes, o sea, te conozco tanto de que antes de que diga lo que tengo que decir, tienes que decir lo que me pidas, lo que me vas a pedir, ya yo lo sé. Estoy tan pendiente de ti que no se me escapa una. Miren, eso es amor. Nos ama tanto que nos rodeó y nos rodea delante y detrás de nosotros. Nos ama tanto que sobre nosotros pone su mano. Nos ama tanto que su conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Nos ama tanto que no nos podemos esconder de su espíritu. No podemos huir de su presencia. Nos ama tanto que si subimos al cielo, allí nos encontramos con Él. Pero nos ama tanto también que si en el Seol hacemos nuestro estrado, allí también nos encuentra Él. Nos ama tanto que si escogemos alas del alba y habitamos en el otro extremo del mar, allí también está Él. Nos ama tanto que su mano nos guía, su diestra nos hace con su diestra. Nos ama tanto que aún las tinieblas no nos encubren y la noche resplandece como el día. Nos ama tanto que nos formó en las entrañas y nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él nos formó, Él nos hizo. Así de maravilloso es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, Santiago lo explica de esta manera. Dice, Él puso su espíritu en nosotros y ahora nos anhela celosamente. O sea, usted escucha eso, nos anhela celosamente. Es como que Dios sabe de que Él nos ama mucho más de lo que nosotros lo amamos a Él. De que Él nos anhela más de lo que nosotros lo anhelamos a Él. Él nos busca más de lo que nosotros lo buscamos a Él. Sin embargo, Él es Dios. Lo que significa que Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es Dios. Entonces, si Él es Dios y no tiene necesidad de mí, ¿no se supone que yo lo anhele a Él? ¿No se supone que yo lo busque a Él? Pero pareciera de que definitivamente Dios conoce y sabe que nosotros no le anhelamos tanto como Él merece. Es por eso que el mismo Santiago dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo creo que la razón por la que nosotros no buscamos a Dios lo suficiente y no lo anhelamos lo suficiente y no nos interesamos por Él lo suficiente es porque hemos perdido el temor o no tenemos suficiente temor de Dios.
Ahora, cuando hablamos de temor, muchas veces las personas escuchan esto y lo malinterpretan y aún minimizan lo que es el temor a Dios. Y pensamos que no tenemos que tenerle miedo a Dios. Yo he escuchado, es más, yo he escuchado eso muchas veces. No, a Dios no hay que tenerle miedo. Sí hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo donde tú no quieras estar cerca de Él, pero hay que tenerle miedo. Es más, mire, vaya conmigo a Deuteronomio 10. Vamos a darle color a esto. Deuteronomio 10. No te preocupes que te lo voy a defender también con el Nuevo Testamento. Hay gente que dice, cuando la Biblia dice tener temor de Dios significa tener respeto por Dios. Bueno, yo respeto a mucha gente que no les tengo temor. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Yo no creo que signifique respeto. Es tenerle reverencia. Cuando usted entra a una corte, usted tiene que tener reverencia. Entra a una corte y más que chicle y haga una bombita a ver qué pasa. O entra a una corte y que suene su celular a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el juez exige que en esa corte se tenga reverencia. Y si no, se paga las consecuencias. El temor a Dios y el temor de Dios es mucho más que respeto y simplemente reverencia. Ahora, mira el versículo 12 lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahora, si ustedes se recuerdan, en Éxodo capítulo 32, lo hemos hablado antes, por eso es que no quiero llevarlos ahí. Vemos cuando Moisés sube al monte y Dios viene y comienza a hablarle y darle estatutos, mandamientos, leyes y todo lo demás, y todo lo que compondría o componía lo que iba a ser la identidad de Israel. Y cuando él está allá arriba, ¿se acuerdan que Aarón vino y tomó zarcillos y tomó oro y plata? Tomó oro y hizo este becerro y todo el mundo le adoraba. Y de repente Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mientras tú y yo estamos aquí, el pueblo se desenfrena. El pueblo se ha contaminado. Desciende allá y brega con esa situación. Y cuando Moisés desciende se da cuenta de lo que está pasando allá, cómo estaban adorando y celebrando el becerro que habían hecho de oro. Y Moisés se enoja, tira las tablas en las que Dios había escrito, o sea, en la que Dios mismo escribió con su dedo. Y la rompió y vino y dijo, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho esto y todo lo demás? Y Dios viene y le dice en el capítulo 33, ¿sabes qué? Dile al pueblo que yo le voy a dar la tierra prometida, la tierra que les prometí, pero que yo no voy a ir con ellos. Y el pueblo viene, y cuando escucha eso, el pueblo se quebranta. Y Moisés viene, intercede por el pueblo. Moisés entra al tabernáculo, la nube desciende, el pueblo adora. Moisés le dice, mira, no nos tomes en mal. Es más, tú me estás diciendo a mí que yo he hallado gracia en tus ojos, pero tú no me has revelado ni hacia dónde voy, ni a quién enviarás conmigo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y pasa todo este asunto. Sin embargo, ahora Dios le dice, vuelve y sube acá. Vuelve y sube, pero esta vez prepara unas tablas que tú no puedas romper. Y le dice, tráelas, con unas piedras y alízalas y sube con las piedras. Y Dios vuelve a escribir las mismas palabras que al principio.
A lo que quiero llegar es que Dios vuelve, escúcheme, Dios vuelve a establecer su pacto con su pueblo. Porque ama y amará a su pueblo. A pesar de que el pueblo se desenfrenó, a pesar de que el pueblo se contaminó, a pesar de que el pueblo adulteró, Dios le dice: yo quiero establecer un pacto que yo mismo no quebrante. Todo esto, no tengo el tiempo para explicarlo, pero todo esto preparando la venida de Cristo. Ahora, mire lo que dice el versículo 12 que acabamos de leer. Cuando Moisés desciende, ahora habla al pueblo y le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. La palabra temor viene del hebreo yirá, y esto se refiere a dos significados principales que son importantes para lo que estamos estudiando hoy. Se refiere al temor que se siente cuando anticipamos un peligro o dolor. Lo segundo que significa es asombro, reverencia, admiración o una sensación abrumadora de la gloria de Dios. Te lo explico. Este primer significado, que se refiere al temor que se siente cuando anticipamos peligro o dolor, es como cuando usted, bueno, ya casi esto no se ve, pero en mi tiempo, cuando tú te buscabas problemas en la escuela, ya casi esto no se ve, pero en mi tiempo, cuando yo me buscaba un problema en la escuela y mis papás tenían que ir a la escuela, le voy a enseñar una palabra muy puertorriqueña para que aprendamos a conocernos. Lo que te esperaba era una catimba. Catimba significa, en español internacional, una golpiza que le hubiese dado gracias a Dios que hubiese venido antes de ella. Cuando mi papá, que es más negro que yo, se aparecía en la escuela y yo lo veía saliendo de la oficina del principal, yo sabía que lo que me esperaba cuando llegara a mi casa es una catimba. Y yo iba camino a mi casa. Cuando sonaba el timbre de la escuela, yo oraba porque el mundo se acabara en ese momento. Yo tengo que confesar aquí que había veces que yo decía: ojalá y se muera antes de que yo llegue. En serio, yo lo confieso. Yo era terrible, yo no era cristiano, eso no me juzgue, ni era pastor tampoco. Pero cuando yo me iba acercando a mi casa, o sea, la guagua escolar me dejaba en la esquina de la calle de mi casa. Ese camino de la esquina de la calle a mi casa era el camino más largo. Yo sentía la cruz, los azotes, la corona de espinas. Y cuando yo abría la puerta de mi casa, se desenfrenaba todo el infierno en contra mía. Ese temor que se sentía desde la esquina de mi casa a mi casa es el temor primero que estamos hablando. Es ese temor que, o sea, que tú sabes de que algo malo, algún peligro o dolor te va a llegar y sientes. Ahora, cuando de repente sentías que te decían: siéntate que quiero hablar contigo, y tú no veías la correa ni los palos, o sea, era como que y se sentía un alivio refrescante que descendía del cielo. El problema de este temor
es que cuando ya pasan las consecuencias o no enfrentamos consecuencias a nuestras acciones, generalmente regresamos a nuestra misma actitud y a nuestras mismas acciones y a nuestro mismo comportamiento. Lo cual significa que aunque sí tenemos que tener ese temor a Dios, ¿por qué lo dice, pastor? Porque Cristo mismo dijo en sus propias palabras: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces definitivamente, I'm sorry for you, pero definitivamente a Dios también hay que tenerle el temor de las consecuencias que atravesamos por nuestra desobediencia. Aún en la gracia, yo temo a Dios, porque Él puede determinar destruir mi alma y mi cuerpo en el infierno por la eternidad. ¿Y sabes que eso falta dentro de la iglesia? La mayoría de las razones por las que el pueblo de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo la gracia de Dios, conociendo la misericordia de Dios, conociendo el amor de Dios, pero también conociendo la justicia de Dios y el poder de Dios, siguen desenfrenados en sus pecados, siguen desenfrenados en sus conductas, es porque la misericordia y la gracia de Dios nos está sosteniendo y muchas veces abusamos de ella. No hay un temor reverente. Hay gente que dice: yo no le tengo miedo al diablo. Claro, porque no lo has visto. Si estás en Cristo, no tienes por qué tenerle miedo al diablo. Pero si tus obras son malas, no le tengas miedo al diablo, porque el diablo solamente es el carcelero que te mantendrá en la eternidad en el infierno. Pero quien te envía al infierno es tu Dios. A ese tenle miedo. Porque quien determina la sentencia es tu Dios. Como que nos conviene tener ese temor a Dios. Este fue el temor. Sin embargo, ese temor, cuando vemos que no enfrentamos las consecuencias, volvemos a nuestras mismas actitudes. Esta es la razón por la que vemos tanta gente desenfrenada dentro del pueblo de Dios. El temor a Dios no es cualquier cosa. No es algo que se toma a la ligera. Es reconocer que Dios es soberano. Es el creador del universo. Él tiene toda autoridad y puede destruirnos en cualquier momento. ¿Y quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detener? Sin embargo, ese fue el temor que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios le dijo: Jehová no va a ir con nosotros. Nos va a dar la tierra, pero no va a ir con nosotros. Y ellos se arrepintieron. Y ellos dijeron: no, que eso no sucede. Y se arrepintieron y lloraron, como llora nuestra Señor. No lo vuelvo a hacer. Y usted viene y le dice: no, que te voy a castigar. No lo vuelvo a hacer. Dame un chance más, dame una oportunidad. Y usted le dice: ok, te voy a comprar el iPhone, pero no lo vuelvo a hacer. Dame el teléfono. No me quites el teléfono. Pierdo la salvación sin él. Y después usted está en el cuarto haciéndose: bendita, el nene no tiene teléfono. Es más, eso es tema para otro día. Pero ese temor, se desaparece. Y luego, ¿qué volvemos a hacer? 3 meses estamos hablando con el nene la misma cosa. Sin embargo, el otro tipo de temor, y por eso es que el pueblo de Israel, volvía y se desenfrenaba, iba tras dioses ajenos. Ya no volvieron a hacer otro becerro, pero luego fueron detrás de Baal y de Astarot y de todos los dioses ajenos. Porque las consecuencias, aunque fueran devastadoras,
ese temor no es suficiente para vivir en temor de Dios. La segunda parte del temor es el segundo significado de temor es asombro, reverencia, admiración y una sensación abrumadora de la gloria de Dios. El problema del primer nivel de temor es que cuando pasan las consecuencias nos olvidamos de él. Pero este segundo significado de temor de Dios es para aquellos que han descubierto la maravillosa presencia de Dios y no pueden dejar o cesar de mantenerse maravillados de él. Es como lo que sucedió con Isaías, que hablamos la semana antipasada, con Isaías, en Isaías capítulo 6, no vaya allí. Cuando él viene y ve la gloria de Dios, dice, wow. Y de repente lo primero que Isaías dice cuando ve la gloria de Dios, es que ve la gloria de Dios y se examina él mismo y dice, ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, y ahora he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y cuando él ve la gloria de Dios, él dice, a morir, porque es imposible ver tanta gloria y analizarme y ver tanta maldad y quedar de pie. Y de repente en esa sensación abrumadora de la gloria de Dios, viene un ángel y pone un carbón encendido en sus labios. Isaías se siente lleno de tanto amor ahora, porque ese temor de admirar la grandeza de nuestro Dios produce en nosotros tanto amor, que ahora cuando el Señor le dice, ¿quién irá por vosotros y a quién enviaré? Isaías dice, yo voy, heme aquí, envíame a mí, yo lo hago. Porque estaba súper agradecido de ese amor maravilloso de Dios. Y usted dice, bueno, pero es que yo nunca he tenido eso. Cuando vemos la cruz, cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando vemos ese amor maravilloso que Isaías en todo lo que él vio, no se compara al amor que usted y yo vemos por medio de la cruz. Se supone que usted y yo estemos de la misma manera. No, yo te amo a ti, estoy agradecido contigo. Pero se nos olvida rápidamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso yo decía la semana pasada, nosotros no podemos dejar de meditar en la cruz. No podemos. La cruz debe producir en nosotros tal admiración que nosotros querramos correr a ella todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tememos a Dios? ¿Cómo podemos recuperar el temor de Dios? Número uno, voy a hablarle de 3 puntos y termino. Vivamos admirados con Dios. Vivamos admirados con Dios. Moisés le dice acá en Deuteronomio 10, versículo 14, él dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Queriendo decirle, tú tienes que admirar a Dios, tú tienes que maravillarte con Él. Mira lo que Hebreos 11:24 dice de Moisés. En Hebreos 11:24 nos dice algo que a mí dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, en un momento dado de la vida de Moisés, Moisés disfrutó de los deleites de vivir en la casa de Faraón. Y cuando Moisés sale con el pueblo, o sea, Moisés decidió no gozarse de los deleites temporales del pecado, de los deleites de la casa de Faraón, y mantenerse enfocado en la gloria de Dios. ¿No le parece interesante de que los esclavos, escúcheme, los esclavos, porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ellos todo el tiempo estaban diciendo, ojalá y regresáramos a Egipto? Y Moisés ni una sola vez quiso regresar a Egipto. Moisés no fue esclavo. Él fue un príncipe. Y estaba sufriendo el mismo sol, la misma hambre que el pueblo. Pero Moisés nunca dijo, oh, a mí me gustaría regresarme. Pero los esclavos sí. Y si él regresaba, él podía arrepentirse y entrar de nuevo a la casa de Faraón, aunque había matado a un egipcio. La gente dice, no, él no quería regresar porque había matado a un egipcio. Regresó y lo enfrentó. ¿Por qué Moisés no dijo, mira, ¿sabes qué, Faraón? Déjame quedarme aquí, dame mis derechos nuevamente. Porque se mantuvo mirando, viendo al invisible. La experiencia que Moisés tuvo con Dios fue suficiente para Moisés vivir el resto de su vida en el temor de Dios, admirado por Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y yo creo que nos es necesario nosotros como iglesia vivir admirados de quién es Dios. Volver a meditar en Él. Meditar en el Dios que por su palabra el mar rojo fue partido en dos. Que por su palabra el cielo y las estrellas fueron establecidas. Por su palabra la tierra se sostiene en su órbita. Por su palabra los mares no inundan la tierra. Por su palabra el universo entero fue establecido. Y eso, o sea, que nosotros vivimos, o sea, nos dicen los científicos, y hay estudios que dicen que hay diferentes galaxias y que nosotros estamos en la galaxia más pequeña que existe. Mire si Dios es grande, que no solamente es Dios de esta galaxia, sino es Dios de todo el universo. Se supone que usted y yo vivamos admirados con Él. Y tenemos que volver a meditar en Dios de esa manera. Tenemos que volver a ver a Dios no desde nuestra propia perspectiva, sino desde la perspectiva de quién es Él. Mire, escúcheme, porque esto es importante. Yo hablaba con una persona el sábado, ayer, y yo le decía, estábamos hablando acerca de las luchas y las pruebas y las cosas que todos atravesamos. Y yo le decía, mira, si de repente yo vengo y me da cáncer, ¿puedo decir yo que esa no fue la voluntad de Dios? Si me da cáncer en la garganta y ya no puedo hablar, por lo tanto no puedo predicar, ¿puedo decir yo esa no es la voluntad de Dios? Si de repente ya no puedo pastorear, ahora Reynold es el pastor, o José, ¿puedo decir yo que esa no es la voluntad de Dios? Y si de repente Reynold o José dicen, ¿sabe qué, pastor? Ya no podemos cuidarte, así que lamentablemente ya no te vamos a atender, porque esto tiene que seguir, ¿puedo decir que no es la voluntad de Dios?
Y si en el proceso pierdo mi casa, mis finanzas, mi seguro médico y me tengo que mudar con uno de ustedes que me va a recoger, ¿puedo decir que esa no es la voluntad de Dios? Y si muero 2 años más tarde, ¿puedo decir que no es la voluntad de Dios? ¿Puedo? Muchos de ustedes están ahora peleando con esto y diciendo, pues esa no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted? Porque a pesar de lo que yo pase, Él sigue siendo Dios. O sea, no fue que de repente el cáncer llegó y dijo, ay, mira, yo no me di cuenta, ponte a orar, déjame ver cómo tú oras, a ver si te sano. Dios sabía que eso llegaría. Dios sabría que Reynold o José me iban a despedir. Bandidos. Dios sabía que perdería la casa, el carro y las finanzas. Yo no puedo decir que no es la voluntad de Dios, porque lo que sí ha sido la voluntad de Dios es que Dios me ama incondicionalmente. Lo que significa que aún las catástrofes y los fracasos que nosotros enfrentamos, Dios no está ajeno a ellos. So dejemos y paremos de mirar a Dios conforme a lo que Él puede hacer por nosotros. Comencemos a maravillarnos en medio de nuestras crisis y nuestra catástrofe. Comencemos a maravillarnos que Él sigue siendo Dios. Él no sostiene ni el mundo en su mano. Dios no tiene la mano puesta en el mundo. Dios dijo, el mundo no se sale de esta órbita y esta galaxia se mantiene en esta órbita y es todo lo que Él tiene que hacer. Por su palabra creó todo lo establecido. Todo lo creado fue por su palabra. Y nada sucede en contra de su palabra. Entonces tenemos que comenzar a maravillarnos de quién es Dios, por quién es Dios y no por cómo es o cómo está nuestra vida. Eso nos tiene confundidos, a todos nosotros nos tiene confundidos. Comenzamos a ver a Dios por mi situación y no ver a Dios porque Él es Dios. El cielo es su trono, la tierra es estrado de sus pies. Él es alfa, Él es omega, Él es el Dios todopoderoso, excelso, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores. Y aún a pesar de todo eso, me ama. Número 2, tenemos que obedecer y temer a la palabra de Dios. Moisés le dice al pueblo también que andes en todos sus caminos, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. El temor de Dios lo mostramos cuando obedecemos su palabra solo porque su palabra lo dice. Cuando obedecemos lo que Él dice, aunque no lo entendamos. Y esto es una de las cosas con las que más nosotros batallamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo que está en la Biblia, pero no lo entiende, pero solamente lo hizo porque la Biblia lo dice? ¿Cuándo fue la última vez que usted perdonó a alguien sin quererlo perdonar solamente porque la Biblia lo dice? ¿Están aquí? Es que eso no fue lo que quiso decir. Sí, por eso lo dejó escrito, porque eso fue lo que quiso decir. Es más, déjeme dañar el mensaje. Es que los diezmos son del viejo pacto. No es que el nuevo pacto Dios lo pide todo. Es que es conforme a lo que dice en tu corazón. Es que eso es de la ley. No, eso es antes que la ley. No, eso es de Abraham. No, eso es de... Tanto entendimiento, tanto razonamiento, tanto cuestionamiento. ¿Por qué no lo haces simplemente porque la Biblia lo dice?
Se acabaron los amenes, ahora no, yo prefiero meditar en ese punto. ¿Qué tengo yo que ver en dónde Dios lo posicionó? Él quería que yo leyera este libro, aprendiera de él y caminara y obedeciera lo que en él está escrito. ¿Se imagina cuando en Génesis 22, no lo busque, solamente apúntelo para que lo revise y me confronte mientras esté en su casa, pero se imagina lo que cuando Abraham escucha de parte de Dios: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, el que amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso no fue lo que él quiso decir, Sara. Yo como que escuché a Dios diciendo que sacrificara a Isaac, pero no, yo voy a ver quién me interpreta exactamente lo que él quiso decir. Yo creo que lo que él quiso decir fue que yo subiera al monte de Moria con el nene. No, Dios fue claro, fue específico: sube a un altar, sacrifícalo y ya. ¿Y qué hizo Abraham? Porque temía a Dios. ¿Qué usted piensa? Es que nosotros vivimos en esta mentalidad que lo peor que nos puede pasar es morirnos. Lo peor que te puede pasar en la vida no es morirte. Lo peor que te puede pasar en la vida es vivir eternamente en el infierno. Si me muero, me muero. Yo no lo puedo evitar. Pero el infierno. Y no nos dice que Abraham trató de luchar con Dios. Lo que dice la Biblia es: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No lo entendía. ¿Le debía haber dolido a Abraham tener que llegar allí y sacrificar a su hijo? Pues claro que sí. Pero Dios lo dijo. Dios no te dejó la Biblia para tu entretenimiento. Y para algunos de ustedes Dios no le dejó la Biblia para su aburrimiento. Dios nos dejó la palabra para que la obedeciéramos, para que camináramos conforme a ella, para que hiciéramos lo que en ella está escrita. Y si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, entonces usted no está, o si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces no estamos teniendo temor de Dios. Es cierto que Abraham extendió su mano para venir y sacrificar a su hijo, y vino el ángel de Jehová y lo detuvo y le dijo: no extiendas tu mano sobre él ni le hagas nada, porque ya conozco. Put verse 12 over there. Put verse 12. Genesis 22 verse 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, yo quiero ver si de verdad me temes. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Claro, y eso nos llevaría a que para obedecer la palabra de Dios tenemos que leer la palabra de Dios. Número 3, ya para terminar. Amemos y sirvamos a Dios. Let's go, guys. La tercera manera en la que usted y yo tememos a Dios es amando y sirviendo a Dios. Vuelva por favor a Deuteronomio capítulo 10. ¿Sí están aprendiendo algo? Dice el versículo 12: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No es solamente que lo ames, es que lo ames y sirvas. Lo hablamos en Santiago: yo sirvo porque lo amo. No sirvo para que me ame. Tenemos que amar. El primer mandamiento que se nos dio fue, o el más importante y principal mandamiento, es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Eso ni que quede. Sin embargo, el temor de Dios viene como resultado de un análisis, nuestro, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, de que Él es santo, santo, santo. Y cuando yo analizo que Él es santo, 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 y analizo cuánto yo le he fallado a Dios y cómo Él ha tenido misericordia conmigo, y cuando analizo quién soy yo, esto debe llevarnos a un temor reverente, un temor movido por amor. Nosotros debiéramos estar viviendo nuestra vida de manera, mire, déjeme ponérselo de esta manera para que me entienda. Cuando usted analiza quién es Dios, cuando usted analiza el amor de Dios, cuando usted analiza lo grande que es Dios, y se analiza usted mismo, no se pregunta: ¿cómo yo sigo con vida hoy? Si no se lo pregunta, es porque nosotros estamos viendo a Dios desde nuestra propia perspectiva, con nuestros estándares contaminados de carnalidad. Porque cuando yo analizo cómo es Dios, quién es Dios, cuán grande es mi Dios, y me analizo a mí, estoy hablando aún como pastor, amante de Cristo, servidor, predicador del evangelio. Cuando me analizo, yo digo: ¿qué hago todavía con vida? ¿Cómo es que Dios todavía me soporta? ¿Cómo es que Dios no me ha consumido aún? Y lo próximo que me pregunto es: ¿cómo es que Dios me ama tanto? No se ha puesto a pensar en eso. Cuando usted analiza esto es precisamente, escúcheme, esto es precisamente lo que me debe llevar a decir: men, Señor, como tú me amas tanto, como tú me soportas, Señor. Men, yo tengo que hacer algo para expresarte mi amor. Men, por eso es que usted ve que hay personas que, qué sé yo, que hacen cosas como levantar sus manos cuando adoran a Dios. Es como decir: es que lo que estoy cantando no es suficiente. Entonces no sé qué más hacer, porque es que tú eres Dios. Y yo estoy aquí en tu presencia. No me es suficiente. Si usted teme a Dios, no le puede ser suficiente llegar a una iglesia domingo tras domingo, sentarse en una banca y de que eso trate su vida. Y salir de aquí es el día de romper la dieta, ir a comer. Y llegar a la casa y bañarnos y preparar la comida de la semana y todo lo demás. Y wow, y nuestra vida es tan chévere y tan tranquila, y gloria a Dios. O sea, y somos cristianos, y ya no tomamos, y ya no hacemos esto, y ya no hacemos lo otro. Ay, qué linda mi vida. No, menos, o sea, esto se tiene que tratar de mucho más que eso. Cuando yo analizo quién es Dios y analizo quién soy yo no puedo evitar el pensar: ¿cómo es que tú me amas tanto? No lo entiendo. No lo entiendo.
No, es que yo no sirvo a Dios porque la familia. ¿Estás hablando de la misma familia que Él te dio? Es que el trabajo, o sea, me está hablando del mismo trabajo que Él te dio. El mismo trabajo por el que le clamaste a Él. Los mismos hijos que te trajeron gozo y que le diste gracias a Él por ellos. Esos son los que te limitan de temer a Dios. Porque parte del temor de Dios es amar a Dios y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora entendemos lo que dijo Pablo en Filipenses, cuando dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso no era de que, ay, tengo miedo de perder la salvación con temor y temblor. No. Te está diciendo: analiza la salvación y ocúpate con extrema reverencia por lo que Él hizo por ti. Usted se recuerda hace años atrás, ya casi no se escucha esto, que nos decían cosas. O sea, yo me acuerdo cuando yo me convertí, que le decíamos a la gente: arrepiéntete porque Cristo viene pronto. ¿Se acuerdan? O se le preguntaba a la gente: si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Si Cristo viniera hoy, ¿te irías o te quedarías? ¿Te acuerdas de este tipo de preguntas que hacíamos? Que hoy consideramos legalistas y hoy consideramos preguntas religiosas. En nuestro ámbito hoy sentimos como que no, eso es muy radical. A la gente no se le puede hablar así. ¿Qué nos hace pensar que de verdad Cristo no pudiera venir hoy? ¿O qué nos ha llevado a pensar? Déjeme yo ponerme a mí de ejemplo. A mí me gusta ponerme a mí de ejemplo. ¿Qué me puede hacer a mí pensar que hoy Dios no ha determinado que yo muera? ¿Cuánta gente saludable hemos visto morir? ¿Qué me lleva a mí a pensar, o qué nos lleva a nosotros a pensar que hoy no puede ser el último día de mi vida? Génesis 18 nos habla de este pueblo llamado Sodoma y Gomorra. En un lado estaba Dios, dos ángeles hablando con Abraham y diciendo: Abraham, te voy a revelar esto porque es que yo sé que tú solo vas a decir a tus hijos, y yo sé que tú eres y yo somos amigos. Como tú tienes temor de mí, ahora yo te voy a decir esto: yo voy a destruir la Sodoma y a Gomorra. Y aquí está Abraham diciendo: Señor, para, espérate. Señor, tú vas a destruir cuando allí pueden haber 50 justos. Y Dios le dice: bueno, ok, Abraham, no hay problema. Si hay 50 justos, yo no los destruyo. Bueno, a lo mejor faltan 5. Y puede ser que hayan 45 justos. Si encuentras 45, yo no lo destruyo. Bueno, puede ser que no hayan 45, pero puede ser que hayan 30. Abraham, si encuentras 30, yo no lo destruyo. Y ya Dios se estaba aburriendo con este asunto. Porque llegó un momento dado que creo que Abraham llegó a 10. Y dice, y Dios se fue. O sea, fue como que Dios, ya, ¿sabes qué? Mientras tanto, esto estaba pasando, mientras Dios estaba determinando, escúchenme, mientras Dios estaba determinando con Abraham, en otro lado, de que iba a destruir a Sodoma y Gomorra estaban viviendo como que iban a durar por toda la vida. Al punto tal que cuando llegaron los ángeles de Jehová, quien único se dio cuenta que eran ángeles de Jehová fue Lot. Lo que significa que Lot estaba viviendo entre ellos, como ellos, sin temor de Dios. ¿O qué me dicen de lo que Cristo dijo y contó como parábola? De que había un hombre que estaba ganando mucho, y estaba ganando tanto que dijo: estoy ganando tanto que voy a hacer graneros más grandes para guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y Cristo le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que han provisto, ¿de quién será?
Él estaba viviendo como que no era el último día de su vida, pero Dios había determinado que era el último día de su vida. Lo que significa que usted y yo no podemos seguir viviendo como que no es el último día de nuestra vida. Yo sé que aquí donde me puse religioso, aquí me puse legalista. No, pastor, no. Dios todavía no me ha dado la casa que yo quiero. Y hasta que Él no me la dé, yo no me voy a morir. ¿Y qué si te dijera, ok, te la voy a dar, pero te voy a matar después de eso? ¿Estarías contento entonces? ¿O no es mejor, si Dios ha determinado que hoy es el último día de tu vida, tú poder estar en paz de decir, yo viví una vida amándote, tan entregado a ti, que lo que me espera es la vida eterna junto a ti? Vamos a seguir. Te puedo contar algo personal. Lo comencé a contar un jueves, pero ustedes no vienen a estudiar la Biblia los jueves. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes. Sí, me saqué la raíz de amargura. El otro día yo estaba orando, hace como 2 semanas atrás, y tome en cuenta que yo amo a Dios. Yo leo la escritura, yo oro, predico el evangelio, todas esas cosas que entendemos que los cristianos debemos hacer. Y en mi oración, escuche, porque esto es muy personal, no se lo puedo casi ni describir. En mi oración comencé a meditar en la grandeza de mi Dios. Comencé a meditar, o sea, comencé a imaginarme cómo es que Dios estableció el cielo y la tierra. Y comencé a ver cuán grande es mi Dios. O sea, comencé a ver, wow, man, Él es grande, Él es maravilloso, Él es todopoderoso. Y luego comencé a analizar mi propia vida. Y caí en este único quebranto, en este único dolor. Le quiero describir cómo era que me sentía, pero no puedo. Yo le puedo decir que tuve un miedo tan terrible. Miedo, o sea, miedo. No te puedo describir el miedo cómo estaba. O sea, lo que sí te puedo decir que fueron los 10 peores minutos de mi vida. No recuerdo ningún otro momento en mi vida yo haber tenido tanto miedo como en esa oración. Le prometo, o sea, yo estaba... Señor, yo no quiero sentirme así. Señor, tengo miedo, ayúdame. 10 minutos más o menos, no te sé decir cuánto tiempo, pero para mí fueron como 10 minutos. Con miedo. Solamente analizar mi vida, analizar cuán grande es Dios. Y llorando le clamaba a Dios, yo no quiero sentir este miedo. Tome en cuenta que nunca le había tenido miedo a la muerte hasta ese momento. Señor, yo no quiero sentir este miedo. Yo no lo soporto, Señor, ayúdame, Señor, tengo miedo. En oración. Y de repente medité en la cruz. Fue como que Dios me mostró la cruz. Y una paz inundó mi alma. Dejé de llorar. No tuve más miedo. Y comencé a adorarlo. Y ahora volví a empezar a llorar ahora, pero de alegría, decir, men, Señor, ¿cómo es que tú me amas tanto? Porque yo merecía esos 10 minutos por el resto de la eternidad. Pero tu amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, me llevó a vivir maravillado con Él. No podemos seguir siendo una iglesia, seguir siendo cristianos que no temen a Dios. Porque sí, hoy puede ser el último día de tu vida. Y sí vas a estar delante de Él. Y no me importa cuán religioso y legalista suene esto. Prefiero decírtelo de esta manera.
Y que nos arrepintamos de nuestro estilo de vida, de nuestros comportamientos, de nuestras conductas. Y comencemos a vivir una vida firme delante de Él. Y que si alguno de nosotros muere, yo estar tranquilo diciendo, yo lo dije. Yo lo dije. Temer a Dios es vivir maravillado con Él. Es obedecer su palabra. Y es amarle y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Más práctico que eso, no te lo puedo explicar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Temer a Dios también significa el entender que sin Cristo el infierno será inevitable. Temer a Dios también significa el entregar tu vida a Cristo. Porque sabes que no puedes justificarte por la eternidad, por tus obras. Por eso es que te pregunto en esta mañana, ¿estás viviendo para Cristo? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿O quieres seguir indiferente a Él? Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Pero si Él te trajo aquí hoy, es porque estaba interesado en tu salvación. Así que si en esta mañana tú quieres entregar tu vida a Él, si en esta mañana tú quieres venir y tomar una decisión por Él, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Señor, estoy arrepentido. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te necesito. Te entrego mi vida, mi corazón y mi ser. Y te ruego que seas mi Señor y mi Salvador. Y ahí donde estás, si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano. Y déjame verte, ¿habrá alguna persona aquí en este día que haya hecho esta oración? Ahí donde está, levanta tu mano sin temor. Perfecto. Entonces, iglesia, ahí donde está con tus ojos cerrados, analiza lo siguiente. Analiza la manera en que Dios nos ama. Medita en cómo Dios nos anhela celosamente. Medita en cuánto temor tenemos para con Él. Y luego medita en su amor, que nos ama tanto, que conoce nuestro sentar y nuestro levantar, que ha entendido nuestros pensamientos desde lejos. Nos ama tanto que ha escudriñado nuestro andar y nuestro reposo. Nos ama tanto que todos nuestros caminos le son conocidos. Nos ama tanto que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él la conoce. Nos ama tanto que nos rodeó de su amor. Nos ama tanto que no podemos escaparnos de su espíritu. Y no podemos huir de su presencia. Nos ama tanto que si subimos al cielo, allí está Él. Si descendemos al Seol, allí también está. Si nos vamos al otro lado del mar, allí también está Él. Nos ama tanto que aún las tinieblas no nos encubren, porque su presencia resplandece como día alrededor de mí. Toma una decisión de vivir en el temor de Dios. Y si hoy tú tomas esa decisión, ponte de pie y solamente adóralo. Y dile: Señor, yo te amo. Te necesito. Te necesito. Te necesito, Señor.
Señor, Señor, renuncia a todo lo que estás haciendo. Renuncia a todo por temor a Dios. Renuncia a la vida de pecado por temor a Dios. Renuncia a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a la mentira, a la manipulación, al orgullo, al chisme, por temor a Dios. Comienza a servir a Dios y amar a Dios por temor a Dios. Comienza a obedecer su palabra por temor a Dios. A Dios sí hay que temerle. Sí hay que temerle, porque es el único que puede determinar que nos vayamos al infierno y condenarnos a Él eternamente. Es el único. Como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.